Publicar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos al evento Se están gestando actualmente las editoriales universitarias del futuro. Hoy nos acompañan dos personas a las cuales quiero mucho, por cierto. Es Adriana Silva, que es directora de la comunidad científica de la corporación Esquío. Ella ha centrado sus temáticas de trabajo en la normalización de metadatos, análisis de contenidos para la gestión del conocimiento y nuevas formas de representación de la información y en general en el acceso y organización del conocimiento. También está Carlos Manuel Barón, que él es lingüista de la Universidad Nacional, es especialista en edición de publicaciones y magíster en humanidades digitales. Actualmente es el editor jefe de la editorial de la Universidad Católica de Manizales. Adriana y Carlos, buenas tardes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros compartiendo este espacio. Y pues bueno, espero que compartir esto sea igual de grato para ustedes como lo es para mí. Para no darle muchas vueltas a la cosa, pues comencemos con el conversatorio, ¿les parece? Hola Camilo, listo. Ahora saludo más. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Entonces, no sé cuál de los dos quiera contestar primero esta pregunta, pero pues claramente si nos estamos preguntando por si actualmente estamos construyendo las editoriales universitarias del futuro, la pregunta de pronto anterior a esa es, pues, ¿cómo están y qué son las editoriales del presente y en teoría cómo se deberían proyectar, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos de esas editoriales del futuro? Entonces, no sé, Adriana. Bueno, esa no era mi primera pregunta, pero está bien. Listo para hablar de las editoriales. Bueno, las editoriales del presente tendría que hablar de... Primero, buenas tardes a todos, se me estaba olvidando. Em, Para hablar de las editoriales del presente hay que revisar un poco como las actividades que está haciendo y como la identidad que tiene en este momento la editorial. Y más bien, bueno, más bien como la pérdida de identidad que tiene la editorial en este momento. Y es porque no sabemos cuál es la función específica que antes se tenía más clara, que era como la de publicar los libros de la universidad, circularlos, ¿sí? Comercializarlos. Hablo de una pérdida de identidad porque desde que se surgieron las vicerrectorías académicas y se une la biblioteca a unos procesos como de investigación y de posicionamiento de la investigación, pues entonces la editorial también requiere ser visible y se le demanda también que se concentre en procesos de investigación. Entonces digo que hay una pérdida de identidad porque pues solamente se concentró en la investigación, ¿sí? En publicar libros de investigación, en seguir unas pautas y unas normas y unas políticas nacionales, pero pues eh, como que como que esa misión cultural, intelectual,
también de la editorial decreció. Eh, si vamos a ver una editorial del futuro, editorial universitaria, a la que yo llamo universitaria, pues debe tener en cuenta su papel, cuál es su papel real en la dinámica de la Nacional de Ciencia y Tecnología, no dejar de lado la cultura, que se parte como fundamental del crecimiento, no sé, literario, narrativo del país. Em, y también como en las tecnologías que se vienen o que ya están ahorita funcionando y que se requiere em, conocer y además alfabetizar a muchos para que podamos hablar de compartir, de brindar información, metadatos y sobre todo de conocer qué se comparte y qué no. Entonces, yo creo que lo primordial es saber cuál es el papel real de la editorial, o sea, cuál es su papel en este contexto actual de universidad de investigación, ¿sí? Y también en las políticas open access y sobre todo, ¿qué es lo que se quiere de la editorial? Y, o sea, preguntarse qué se quiere para hacer una editorial del futuro. Sobre todo eso, mirar cuál es su identidad en este contexto. Listo. Entonces, en ese sentido me gustaría hacerle una pregunta a Carlos y es, en relación con lo que dice Adriana, ¿cómo se ve ya desde la editorial? Usted como editor, pues, ¿cómo ve esta situación? Digamos, esa idea de pérdida de la identidad de la editorial universitaria, ¿se siente en el trabajo? ¿Y cómo se siente, cómo se ve? ¿Qué dinámicas de pronto han cambiado? ¿La forma del trabajo en que ha cambiado últimamente? ¿Qué, como qué requerimientos nuevos hay? Porque pues claro, efectivamente Adriana pone sobre la mesa el hecho de que, digamos que cuando no, simplemente la función de las editoriales era promocionar, divulgar la información científica que de alguna manera estaba muy ligada al mismo funcionamiento que tenía una editorial, llamémosla comercial, con otro tipo de intereses no tan académicos. Pues de pronto la distribución o los alcances de los textos estaban pensados en términos de más o menos lo mismo, tratar de llegar a unas librerías que van a distribuir, todas estas cosas, pero digamos que nosotros no teníamos, hace unos años no teníamos el problema de preguntarnos por los metadatos, ni de si está normalizado o no está normalizado. Entonces, digamos ya en términos del ejercicio de la editorial, del ejercicio editorial puntualmente, con todo lo que conlleva. ¿Cómo se vive esa idea de la pérdida de la identidad? Bueno, y también la pregunta inicial sería, ¿usted la vive? ¿Usted también está, digamos, estaría de acuerdo con esta idea de que estamos como en ese juego de redefinir de alguna manera cuál es esa identidad de la editorial universitaria y hoy qué consiste o cómo ha mutado pues en relación con estas nuevas como requerimientos del contexto em, científico? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, hay algo que me parece importante destacar y es un poco que dentro de esa pérdida de identidad y quizá para mí es también un poco pérdida de objetivos, ¿no? Yo la veo en términos de pérdida de objetivos claros. Cuando, digamos, antaño, cuando pensábamos o los que nos formábamos como editores pensábamos que la función de las editoriales era simplemente difundir la producción de conocimiento científico de una institución educativa, teníamos una mentalidad muy de nicho, que no estaba pues como atravesada por el tema de, pues de la indización de los contenidos, de la visibilidad para el resto. Pensábamos que los contenidos eran, en particular lo que llaman, o pues lo que el sistema, digamos, nacional de medición de investigación llama producción de nuevo conocimiento, pensábamos que eran materiales de nicho y en tal medida no nos preocupábamos mucho por lo que tenía que ver, digamos, con la difusión más amplia de esos conocimientos que se producían. Como eran de nicho, teníamos ya como unos protocolos muy bien establecidos, esto va a tal librería, tendrá un tiraje pequeño y será visto por una comunidad de lectores probablemente que conocen, en últimas que conocen el trabajo previo de los autores, que han interactuado en algún momento con ese trabajo,
En el caso de las editoriales regionales, su alcance se limitaba con el impreso a los eventos académicos, a los eventos, digamos, de difusión del conocimiento dentro de su región. Pero la cuestión es que con la masificación de los formatos y digamos, y la entrada en vigencia de un sistema de medición de la producción que privilegia la citación, y hay que decirlo con preocupación, privilegia la citación muchas veces por encima de la calidad académica y de la calidad editorial de los productos que se editan, pues empezamos a preocuparnos por cosas que antaño no nos causaban mucho interés, como la distribución en canales que ya no son los canales tradicionales que he nombrado, ¿no? Entonces llegan todos estos, digamos, sistemas de distribución y de todas las modalidades. Entonces pago por publicar, pago por distribuir, imprimo por demanda, algunos autopublican, todos estos sistemas, y nos obligó a pensar también en que hay una suerte de paratextos digamos que forman parte de la misma edición y que nosotros antes no teníamos, pues no veíamos que fuesen necesarios. Hablamos entonces de las palabras clave, de que las referencias estén normalizadas. Todos estos elementos cambiaron mucho, digamos, la dinámica del trabajo que hacemos. Esa es como inicialmente la cosa. Bien. Pero entonces, digamos otra vez, en términos de el objetivo, ¿qué cambió? O digamos que, pues, o sea, hoy, ¿cuál sería la función de esa editorial? La estamos asumiendo también, porque creo que ese es el mismo problema que había antes, perdón, ¿no? Es la idea de, pues, nosotros sacamos libros independientemente del formato, ¿cierto? Imprimimos libros, eh, maquetamos libros, lo que sea, y los ponemos en alguna parte. Pero digamos que en ese sentido no habría cambiado mucho la dinámica, en tanto que lo que estamos haciendo en teoría sería cambiar las librerías por algunas plataformas con unos, digamos que, aditamentos más, como los llama Carlos, de pronto como unos paratextos o algo así, pero digamos que con las cosas que usted ya está introduciendo, como la idea de que se habla del impacto o de la citación o de ese tipo de cosas, ahí es donde creo que está como el centro del problema, ¿cierto? Es cuál entonces es la función, que pues al final lo voy a caricaturizar un poco, pero pues al final las imprentas de las universidades, salvo unas muy contadas, se dedicaban era como a imprimir, como usted decía, unos tirajes muy cortos que terminaban regalándose. Que al final ni siquiera es que se recuperara la inversión o alguna cosa así, en muy contados casos creo que eso pasaría. Pero la mayoría de las universidades al final estaban viendo de alguna forma a la editorial como una especie de imprenta de unos materiales científicos que producen sus mismos investigadores, ¿cierto? En teoría eso ha cambiado. O sea, en teoría, hoy nosotros, los que trabajamos en las editoriales científicas o en las editoriales académicas universitarias, no estamos imprimiendo de esa manera. Digamos que esa sería como la idea. Nosotros ahora tenemos otros alcances y tenemos otros objetivos y estamos propendiendo a la divulgación de materiales realmente científicos y que se supone que le interesan a una cantidad de gente, como usted decía, mucho más allá, como decía Carlos, mucho más allá de ese público de nicho, ¿cierto? Como ese público muy objetivo, con unos intereses muy particulares y todo eso. Y pues eso a mí me parece interesante que en teoría hoy tenemos más alcance, en teoría hoy hay más posibilidades de que lean a los autores que se publican. Y pues digo en teoría porque pues eso es a veces también como, hay un componente de azar bastante grande ahí. Pero eh, en teoría la ciencia estaría, o la producción científica, no hablemos de la ciencia, sino la producción científica estaría más cerca del público. Habría más posibilidades de que la gente estuviera accediendo a unos contenidos científicos de calidad en teoría también, todo lo voy a decir en teoría. Em,
Pero pues cuando uno va y mira realmente de toda la producción que hay, uno podría decir que no se lee casi nada. Se produce mucho más que hace algunos años, pero hoy también los índices de lectura de esos materiales y pues gracias a los sistemas de medición lo podemos saber. Pues, hay artículos que tendrán tres vistas, libros que tendrán dos descargas, cosas así, ¿no? Y hoy lo sabemos. Antes, pues como uno lo regalaba, uno ni siquiera sabía si los leían o no los leían, pero pues ahí uno decía que tenía alguna circulación. Hoy la circulación se puede medir. Entonces, digamos que en ese sentido, ya mi pregunta, mi énfasis en la pregunta de, pues, ¿cuál sería entonces la función ahora? Y partiendo de esa función, pues, ¿qué es lo que querría decir eso de las editoriales universitarias del futuro? Bueno, es que antes de responder tu pregunta, yo quisiera retomar algo que hablaba también Carlos, y es que Em, bueno, es sobre la tipología documental, como si la editorial universitaria se hubiera concentrado desde mucho tiempo atrás solamente en la publicación de documentos académicos. Y se nos olvida que también los libros de texto eran fundamentales en la consolidación de la comunidad académica en general. O sea, si ustedes se acuerdan, en la Universidad Nacional se publicaban los libros de texto para los de lógica, bueno, para diferentes áreas del conocimiento. Eran unas cosas, bueno, digamos que con estilo no como el de ahora, gráficamente no tan amables, pero había un interés porque las publicaciones o porque ese tipo de publicaciones saliera de la editorial y promoviera las introducciones a temáticas de investigación. Pero de un tiempo para acá, entonces nos concentramos solamente en productos científicos, ¿no? O sea, no somos una editorial científica, sino somos una editorial universitaria que necesita tener diferentes tipos de publicaciones para presentarle la información a diferentes tipos de usuarios, ¿sí? Y nosotros creo que nos quedamos solamente con un tipo de producción que es el de investigación y solamente tenemos un público al que se dirige, que son investigadores. Claro, me vas a decir que los semilleros de investigación y que los estudiantes van a ir al libro, al último libro del investigador de, no sé, una investigación que lleva 10 años, no. O sea, nos concentramos en presentarle la información solamente a un público que es el investigador. Y además respondemos a esas instituciones que vigilan las instituciones, que son, pues, por un lado, MinCiencias con sus criterios, por otro lado, acreditación, siendo las editoriales como un apoyo para las diferentes facultades y así. Bueno, entonces, reitero, la universidad antes publicaba más producción de diferente tipología, entonces ese también era como su objetivo, llegar a un público más amplio, incluso sacar la universidad a la comunidad en general. O sea, imaginen que la radio, por ejemplo, las emisoras de las universidades tuvieron impacto no solo dentro de la universidad, sino fuera de la universidad, y entonces eran referente de cultura y también de investigación con diferentes programas. La editorial se quedó con la investigación dentro de la investigación. Los libros de texto, como no son categorizados igual que un libro de investigación, pues es menos publicado, aunque lo hacen, pero es menos publicado. Las traducciones, que debería ser la editorial, las traducciones de esas investigaciones, no estoy hablando de periodismo científico, estoy hablando como de diferentes materiales de representación de investigación a un público que ni siquiera sea una comunidad académica. O sea, nos quedamos solamente respondiéndole a unos intereses y a unas instituciones, pero dejamos el deber ser de la editorial, que no es solamente la circulación, sino presentar esos resultados de investigación, esos libros de texto, esas reediciones de obras literarias nacionales se dejaron de lado por las métricas, por las puntuaciones, por cuestiones de medición.
Entonces, los objetivos, el objetivo, o el que yo pienso que es el objetivo fundamental de la editorial, sea esta o sea del futuro, es que uno tenga, que la editorial sea para un público en general. Sí, claro, tenemos nichos, necesitamos la investigación para fortalecer y para circular los productos de conocimiento, pero necesitamos que eso sea traducido y necesitamos que realmente haya un impacto de eso que se produce en la universidad en las comunidades. Y podemos medir todo lo que quieras, cuántos libros descargan. Todavía no sé si uno sabe si se los leyeron o no, porque la citación no quiere decir que te hayas leído todo el libro. Pero sí puedes tener una idea, sí, puedes saber que los descargaron, pero necesitas darle más opciones a la comunidad. Y tu objetivo debe ser responder a las necesidades de unos usuarios, no solo de dos, no solo de uno, sino a todos. O si no, eh, pues nada, seremos, se mercantilizan la ciencia, bueno, ya hace tiempo, pero digamos que deberíamos ofrecerla como una alternativa de alfabetización y de acercar a la comunidad externa a la universidad a esos descubrimientos o a esas investigaciones o a esos métodos de enseñanza desde la universidad. No sé si respondí, pero bueno. Pues sí, creo que sí. O sea, usted le da un valor o una responsabilidad, llamémoslo así, cultural a la edición. Bueno, y además más viniendo desde el campo de la universidad, ¿cierto? Ahora que usted lo dice, yo recuerdo mucho un par de tochos grandísimos que me desamparon en la universidad del profesor Campos, profesor de lógica, que efectivamente, hoy yo me imagino que ese libro es imposible, ese libro se vuelve imposible de publicar. Se vuelve imposible de publicar porque realmente nunca, pues siguiendo como esta misma línea de Adriana, sí, nunca habría puntuado como resultado de investigación. Y no habría puntuado como resultado de investigación porque realmente lo que era un libro de texto para 3 o 4 clases de lógica, 3 o 4 semestres de lógica. Y tal vez es uno de los libros que más recuerdo yo de la carrera por algún motivo, pero que además eran, pues digamos que buenas ediciones. Sí, efectivamente, lo que ya se estaba comentando, de pronto no son tan llamativos o tan fáciles, pues si uno pudiera cargar un libro de 500 páginas eh, eh, en una USB, pues creo que es mucho más sencillo y demás. Pero yo sí recuerdo que además esos libros estaban para la comunidad, pero se compraban. Sí, o sea, el estudiante, así tuviera un precio, digamos que mínimo, era un texto que se tenía que comprar. Y pues además también lo pienso, en ese momento era una decisión editorial muy interesante porque apuntaba a varias facultades, no era solamente la facultad de matemáticas la carrera de matemáticas, sino que eso iba para ingenierías, iba para filosofía, iba para una cantidad de gente ahí. Y pues digamos que ahí había, como para poner un ejemplo concreto, ahí había un proyecto concreto de- de producción editorial que apuntaba precisamente a una comunidad, digamos que más amplia en términos universitarios, pues de la comunidad estudiantil, ¿cierto? Pero pues es que eso hoy es apropiación social del conocimiento, por ejemplo. Y apropiación social del conocimiento es lo que queda en el repositorio, ¿cierto? Entonces también venimos, digamos que un poco a punto de eso, o sea, cuando uno llega a un repositorio, tiene un océano de documentos y normalmente en el proceso de apropiación social muchas veces ni siquiera interviene la editorial. En muchas ocasiones lo que se publica como apropiación social del conocimiento no tiene ni siquiera un proceso editorial mínimo o no tiene una curaduría o no tiene unas validaciones específicas que tampoco se sabe quién las debe hacer. Claro. Entonces, claro, o sea, esa función, en ese caso yo diría, pues sí, parece perdida, ¿cierto? O sea, entonces, pues obviamente voy a hacer la pregunta. La primera es como para darle posibilidades a Carlos de que haga como un contrapunto. La primera es cómo se ve esa situación, digamos, de las tipologías textuales y de los objetivos de publicación, no solamente de la editorial, sino ya en este caso de los autores, ¿cierto? Em, ¿Cómo ve usted esa situación en el trabajo que le toca? Y en ese sentido también, como qué proyecto o qué ideas,
¿Qué posibilidades ve usted en su campo y en su quehacer diario para, de alguna manera, si es que está de acuerdo con esto, como devolverle ese carácter, llamémoslo cultural, a la editorial universitaria? Bueno, ahí ocurre una cosa muy derivada de lo que hemos venido hablando, y es que, digamos que la aparición de las métricas y todo este cuento de citación por volumen nos hizo pensar que los únicos contenidos validables como científicos eran aquellos que hubieran pasado por un proceso de curación que terminara en que esos materiales estaban en bases de datos internacionales, nacionales o internacionales. Y entonces tendimos a pensar eso, que solamente esos contenidos eran científicos porque se supone han pasado por un proceso de validación que los acredita como tal. Pero, ¿dónde y entonces dejamos un poco de lado, y en eso estoy muy de acuerdo, dejamos un poco de lado la edición de materiales, que es lo gracioso un poco de la historia, que muchas veces tenían un impacto real, no impacto solo medido en términos de citas, sino impacto real en una serie de comunidades académicas. Es el caso de todas estas notas de clase. La Universidad Nacional hizo hace algunos años el ejercicio de reeditar algunos de estos materiales en conjunto con la gente del grupo editorial Gerda. Hicieron una edición muy curada, muy bonita, de varios materiales de profesores eméritos, por ejemplo. Desde luego, en unos tirajes sumamente cortos, porque la edición resultaba muy costosa, eran libros en pastadura, unas ediciones realmente que pasaron por un real trabajo de curación y que a todas luces para mí, son trabajos que pueden catalogarse como científicos porque documentan el ejercicio que un docente ha realizado durante 40 o más años de carrera respecto de la compilación juiciosa, rigurosa, es muy estudiada, muy curada, de materiales que permiten a las personas aprender o asimilar una serie de conocimientos. Quizá no esté produciendo conocimiento nuevo, cosa que ya es bastante discutible en el caso de lo que llamamos productos de nuevo conocimiento, porque para empezar, a mí esa definición, digamos, excluye el hecho de que el discurso académico es polifónico. Siempre nos apoyamos en los demás en las voces de otros para construir, entre comillas, nuevo discurso, pero muchas veces lo que hacemos es reinterpretar lo existente. Pero sí, dejamos de lado todos estos materiales, los materiales instruccionales, por ejemplo, los manuales de uso eh, para profesionales de diversas áreas, cosas que dejaron de editarse, que en últimas son materiales que pueden tener mucho más alcance en canales de distribución que ya no son de nicho, sino que son canales masivos. Todas estas tiendas en línea son muy apreciados estos materiales. Entonces, sin duda hemos dejado un poco de lado eso, pero yo creo que la llegada de todos estos canales de distribución nos pone en la posición de decir, vamos a reenfocar el objetivo de las editoriales para no solo hacer caso a digamos, el sistema de citación, el sistema que privilegia la citación, sino pensar en productos que tengan verdadero impacto dentro de unas comunidades mucho más masivas, los libros de texto, los manuales, los documentos instruccionales, las guías de sensibilización, todos estos materiales y que dentro de ello podemos integrar, y es algo que nosotros hemos intentado hacer por mi parte y en la editorial en la que trabajo, hemos intentado integrar ese proceso de curación de contenido que se ejecuta con los libros resultado de investigación, hemos tratado de adelantarlo también con este tipo de materiales. ¿Cierto? Propiciar que los materiales instruccionales tipo cartillas, tipo algunos libros de texto, materiales de sensibilización, sean sometidos a la vista de un asesor experto en temas pedagógicos, por ejemplo, cosa que no se suele, que no, es una actividad que forma parte del protocolo y que no se suele hacer, pero es necesaria. Validamos el carácter profundamente académico, riguroso,
que de estos materiales de la misma manera como validamos el carácter de los libros o de los artículos que llamamos resultado de investigación. Claro, la otra cosa además está es en que pareciera que hay qué pena que lo diga así, pero es como que hay unos materiales que son ¿sí? Hay unas cosas que, ay, no, tan feo eso yo no, ¿sí? Y pues yo les cuento aquí también una de las cosas que me pasa a mí, ¿no? Yo me encuentro con que además, pues nosotros pareciera que estamos apuntando a unos objetivos, digamos, desde publicación de materiales científicos y todo eso, pero yo me encuentro con una comunidad académica que en general a veces ni siquiera tiene claro qué es cuál es la definición de un determinado material. Entonces encuentro casos como que a veces me preguntan que cuál es la diferencia entre un informe de investigación, artículo de investigación. Y eso, digamos que ahí ya me parece que hay un problema que es más complicado. También tiene que ver como con lo propedéutico, no sé si con lo pedagógico que tiene que asumir muchas veces una editorial en el campo de lo científico. Es que nos encontramos con que se supone que nosotros deberíamos tener unos materiales ya como acabados, digámoslo así, como muy bien definidos, y la editorial termina asumiendo unas responsabilidades que son las de explicarle muchas veces a un ser que debería saber más que uno de investigación, decirle, no hablemos de investigación, sino de tipología textual, decirle, no, venga, le digo, es que esto no va a pasar. Y esto no va a pasar pues porque no cumple con unos requisitos específicos. Me llama mucho la atención lo que usted acaba de comentar, Carlos, de qué es lo que otorga carácter de nuevo conocimiento o de cientificidad a un texto, ¿cierto? A mí eso me llama mucho la atención porque en esta colección que usted está nombrando, usted lo que tiene es precisamente esa compilación de una cantidad de reflexiones en torno a unos temas que además han sido puestos, digámoslo así, en la palestra pública clase, han sido probados de alguna manera y han tenido una retroalimentación. Eh, es curioso, en el caso de las humanidades, si salen los cursos de Heidegger o los cursos de Foucault o los cursos de... Todo el mundo quiere comprar esos cursos, ¿no? Y todo el mundo está encantado y el Fondo de Cultura saca los tomos más caros de la vida y todo el mundo va y los compra. Pero si se saca esta colección, mire cómo es de curioso y mire, también, hagámoslo también muy claro. El Fondo de Cultura Económica no funcionaría como una editorial universitaria y no cumple con los procesos, digamos, de evaluación y rigurosidad científica a las que estamos obligados otras editoriales, ¿no? Pero, pues digamos que sí, son unos autores muy taquilleros, muy famosos, lo que sea. Eso, al final, termina siendo asumido incluso a veces como un material, llamémoslo científico, dentro de su área, en últimas. Sí, pero científico, y no ha tenido las validaciones que tienen que tener los otros materiales, ¿no? Los que nos tocan a nosotros todos los días, pues digo. Entonces eso llama mucho la atención también me hace pensar en cuál es el nivel, digamos, de reconocimiento que le damos a la producción que hacemos acá, ¿sí? A la producción que hacemos de manera local. Cómo se valida esa producción local y cómo se le da, cómo se dice eso, la relevancia necesaria o sí, o sea, al final terminamos leyendo las revistas y los artículos de revistas que están en Nature, ¿no? O terminamos esperando la publicación de alguna, no sé, de Elsevier o alguna cosa por el estilo, antes de leer lo que se está produciendo muchas veces aquí mismo. Y digamos que esos materiales que ahora se llaman todos de apropiación social de conocimiento, que es una lista grandísima, grandísima, que van desde libros de divulgación científica hasta notas de clase y pasando por una cantidad de cosas. Eso de verdad que en la mayoría de los casos es entendido como cosa ahí. Yo quisiera que ustedes me contaran por qué. Cuál es la razón? Porque pues yo creo que la respuesta en últimas es más que evidente para nosotros, pero pues estoy partiendo del hecho de que hay mucha más gente que no está metida en este cuento y que podría querer saber
cuál puede ser la razón por la que se da un detrimento en la percepción que se tiene de ese tipo de materiales. Pues sobre eso hay que decir algo y es que no es fácil para los autores en un contexto en el que, digamos, me voy un poco a la base, en un contexto como el nuestro, en el que la apropiación de las competencias básicas en lectura y escritura académica es francamente deficiente, es muy difícil para un autor transformar las reflexiones que ha construido como trabajos monográficos que ya pues todos sabemos que tienen una estructura, que tiene introducción, que tiene método, resultado, discusión y conclusiones, con eso nos casamos todos. Pero es muy difícil para un autor, y lo he visto yo aún más en el caso de la producción de compilaciones, que es una cosa sumamente compleja en el ámbito académico. Lo que he visto es que queda muy difícil hacer una transición entre la escritura de un material que se concibe inicialmente como un trabajo monográfico. Es muy difícil hacer esa transición a cualquier otro tipo de tipología textual, justamente por lo que usted señala, Camilo. Las tipologías ni siquiera están claras para los autores. Y entonces eso deriva en cosas como que pasamos directamente del informe de investigación al libro, pensando que eso va a ser validado porque pues obedece a una estructura, bien que mal, digamos, tiene unas jerarquías de titulación, una macroestructura textual que obedece a unos parámetros aceptados y conocidos por todos, pero no estamos mirando más allá, no estamos haciendo en esos procesos iniciales, sobre todo iniciales de validación, no estamos revisando, y eso pasa con todos los materiales, no digo solo de producción, sino también de apropiación. No estamos mirando cuán necesario es realmente este material en términos editoriales para una comunidad, a qué comunidad se dirige realmente, dónde están esos lectores, tienen acceso fácil a la obra, qué canales van a utilizar para conectar con la obra. Son cosas en las que realmente no estamos reparando, ¿no? Adriana, hasta que se habla. Sí, también creo que es, como siguiendo la idea, Carlos, es que la normalización o los procesos de normalización que se dieron sobre los tipos documentales generalizaron, los generalizaron a todos. Es decir, ya no se entiende que las notas de clase o que, se me olvidó, los avances de investigación sean unos documentos cercanos a un artículo de investigación y lejanos a lo que es un libro de investigación, para notar la diferencia en el trabajo de investigación. Por ejemplo, es decir, si yo soy un semillero, tengo que entender que voy a hacer unas notas personales para entender qué estoy investigando y entonces saco, tengo una libretica y anoto mis descubrimientos y en fin, y eso lo voy a volver un documento de trabajo y luego ese documento de trabajo lo voy a volver un artículo de investigación y luego, después de mucho tiempo, me pongo a mí revisar un montón de bibliografía y me sale otro tipo, otro libro, y después me sale un artículo de investigación. Pareciera que todos estos procesos se aplanaron con la normalización y nos quedó solamente un documento que es investigación, que es una estructura ya definida, introducción, metodología, resultados y conclusiones para todos. Sabiendo que además como las etapas de razonamiento cambian y que los resultados también y los objetivos de la publicación y otra vez yo y los usuarios también cambian. Entonces, los autores no lo saben porque esto mismo se gesta dentro de la universidad. Es decir, un estudiante lo mandan de una vez a hacer un artículo de investigación, su monografía ya es mirar la introducción, metodología, resultados, claro, pero sin el proceso de pensar, pues porque como tiene que salir rápido. Entonces, esa falta de apropiación del conocimiento real, o sea, ese momento que yo tengo de analizar lo que pasa en mi entorno, mi problema de investigación, lo que realmente funciona para que yo cite,
ese proceso no se puede dar en un sistema como este, y voy a meter la economía en un sistema económico como este, porque lo que necesitas es reproducir, normalizar, medir. O sea, creo que serían los objetivos al final de la investigación. Entonces, aplanar, también se aplanó el conocimiento, o sea, ya tenemos esto, investigo esto, produzco esto y listo. Y eso se nota, la normalización no se entiende como intentemos crear o intentemos normalizar esto para que tengamos, o sea, normalizar los metadatos, no normalizar los contenidos. Eso fue el problema. Se normalizaron los contenidos porque no se pudo explicar bien cuáles eran las tipologías documentales y uno los veía desde, por ejemplo, cuando vas a indexar una revista y ves las tipologías de MinCiencias, artículo de investigación y te llaman, pero no es artículo de nuevo conocimiento, u otro te dice, no es un artículo científico, o los artículos de reflexión son diferentes en ciencias humanas a los de en básicas no hay. Cosas así, esa misma tipología que se da desde las instituciones que nos, que nos rigen con sus políticas de ciencia y tecnología, pues aplanaron también esta manera de entender los procesos eh, de investigación, ¿no? Entonces, al estar normalizando los contenidos, al estar normalizando las estructuras o las macroestructuras documentales, pues nos normalizaron los contenidos y entonces tenemos eh, un montón de documentos que varían mínimo, y estoy de acuerdo, varían muy poco en lo que fuera nuevo conocimiento. ¿Sí? Y bueno, yo sé que esta no es una discusión para ahora, eso de nuevo conocimiento también está muy ligado a los estudios ahora de plagio, ¿no? Y a los software de plagio, que cualquier cosa que cites mal o que parafrasees, entonces es plagio. Eso para la siguiente filmo hablamos sobre el plagio y el nuevo conocimiento. Em, pero bueno, esta normalización, a eso iba, hizo que se aplanaran todas estas tipologías documentales y los procesos de apropiación de la investigación. Y al final, entonces tenemos un montón de libros, artículos con la misma estructura y casi con los mismos resultados. Entonces no entendemos realmente cuál es el objetivo de cada una de estas publicaciones. Esto es como para linchamiento, pero en realidad son esta manera de ver la ciencia como tan organizada, como que esta producción sale tan rápido, es lo que ha mostrado la falta de creatividad incluso de presentar la investigación. Bueno, pues no sabía exactamente cómo meter una pregunta que venía del público, pero creo que ustedes me han dado ya con esto que han dicho. ¿Qué opinan de los libros por capítulos? Porque digamos que ahí yo creo que estaría muy de acuerdo con ustedes en que ese término que utilizó Adriana me llamó mucho la atención. Ese aplanamiento, ¿cierto? Esa idea como de bidimensionalidad para utilizar la idea de Marcuse, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Como que todo se vuelve una cosa que tiene que ver más con la forma que con el contenido. Digamos eso el uso de software antiplagio, como lo llaman ahora, ¿no? Software antiplagio. Lo que asegura es que uno no está poniendo las palabras en el mismo orden que otro, al final, pero no mide qué tan buena es una interpretación o qué tan novedosa, entre comillas, podría ser una interpretación. Pues digamos que los que trabajamos en ciencias humanas sabemos que ciencias humanas, en las humanidades, en el campo de las humanidades, pues al final esto es como una especie de palincesto, ¿no? Y uno vuelve y lee, y vuelve, interpreta, y vuelve y lee, y vuelve, interpreta. Y yo no sabía, me enteré mucho hace relativamente poco que la hermenéutica ya no era ¿cómo se llama esto? Una línea filosófica, sino que ya era una metodología. Metodología. Entonces ahora con enfoque hermenéutico, uno ve, y eso es casi que una fórmula, ¿no? Uno viene leyendo ¿cómo se llama esto?
marco conceptual o un marco teórico y lo que va a encontrar estoy seguro que por ahí en el 90% de las investigaciones que le llegan a uno es con enfoque hermenéutico, con enfoque hermenéutico y cosas por el estilo. Pero entonces, para no desviarme, la cosa es, en este aplanamiento aparecen esas cosas que llamamos libros por capítulos o libros compilados. Ya ahí le metí algo que no debía haber hecho, y la pregunta ya va como con vicio, con veneno, pero la cosa es, sí, ¿qué opinan ustedes de esos libros compilados, esos libros por capítulos? Em, ¿Responden realmente a proyectos editoriales? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque pues precisamente la pregunta que está haciendo el público es, pues, que por qué, digamos, por qué pareciera que, sobre todo en las ciencias humanas y en las artes, hay una disminución de producción de trabajo monográfico y hay un aumento de productos de libros por capítulos o de libros compilados. Ahí, ahí pues la cosa es, y bueno, con este, digamos, con este nuevo modelo de medición mucho más, los capítulos pasaron a tener un papel, o esas compilaciones de capítulos pasaron a tener un papel que antes no tenían, y es que se los equiparó con los artículos en las revistas, a tal punto que uno no sabe muy bien o no puede nunca tener muy claro qué es una revista y qué es un libro de compilación. Y lo que me parece grave a mí es que no es que se hagan las compilaciones, porque la producción de compilaciones me parece interesante, o sea, la puesta en diálogo de voces muy diversas en torno de una determinada temática es un ejercicio interesante. Lo que creo yo que ha hecho mucha falta es concientizar a las personas que asumen esa labor en la universidad, en la academia, que asumen el rol de compiladores, hacerlos conscientes de que el ejercicio mismo de la compilación como puesta en diálogo de saberes y de voces muchas veces divergentes es en sí un ejercicio de investigación y de curaduría académica y editorial. Porque lo que hacemos, lo que estamos haciendo es simplemente hacemos una convocatoria, un call for papers, un llamado a publicar, les decimos a los investigadores, las personas que asumen el rol les dicen a los investigadores, vamos a sacar un libro de tantas páginas, la temática va a ser esta, mande su capítulo. Pero yo no veo que se esté haciendo un trabajo real de pensar en términos de compilación, de puesta en armonía, en diálogo armónico, aun cuando las voces puedan ser divergentes, no se está pensando en realmente me hago consciente yo como compilador de que al compilar algo estoy ejecutando un ejercicio de investigación académica, de puesta en discusión de saberes y de producción de nuevos saberes, porque muchas veces ocurren cosas muy divertidas como que, por ejemplo, una compilación termina y y no hay un epílogo, no se cierra la compilación. Muchas veces trato yo de decirle eso a los compiladores. ¿Dónde están las reflexiones del compilador científicas, académicas, en torno de los resultados que se obtienen de esa puesta en diálogo armónico? La razón que justifica su ausencia es que ese diálogo no se está haciendo en las compilaciones y por eso, digamos, me preocupan como tipología textual, se están volviendo muy populares y con este nuevo modelo muchísimo más porque puntúan mejor. Y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Nos dan puntos, entre comillas, pero no estamos entendiéndolas como un ejercicio académico y de investigación, de curaduría, de un ejercicio bibliográfico realmente académico. Adriana. Pues no, ya Carlos respondió, pero voy a agregar algo, y es que em, creo que nos va a tocar esto hacer como un manual del editor, porque la gente piensa que solo hay un nivel de editor. Y es que hay editor de revistas, hay editor de la institución que es la editorial, hay editor de libro, compilador.
Y creo que esa distinción no se hace y también las editoriales, como en su afán de publicar, dejan que los editores, bueno, también la presión de los editores que no son editores, la presión de ellos de no hacer el trabajo, es decir, que eso le toca a la editorial, ¿no? Entonces yo no asumo mi responsabilidad de darle una estructura lógica a los contenidos, porque he visto varios, yo no edito, o sea, solo revistas, pero yo he visto unas compilaciones que que uno piensa que la relación temática está ahí, es evidente. Y a veces es como tú dices, Carlos, no hay un diálogo. Esto es un artículo, esto es un conjunto de artículos que dijeron, vamos a sacar esto porque necesitamos puntos y ya. Y pues obviamente, si no hay si no se presenta ninguna nota apreciativa del editor, llámala como quieras, pues entonces eso no tiene, pareciera que no tiene una función ante la comunidad, sino ser simplemente la suma de artículos, ¿sí? Que incluso una revista tiene una editorial, bueno, ya no las hacen tanto tampoco, pero las revistas tienen una editorial en donde presentan todo su número y creo que ahí mismo también hay una reflexión sobre todos sus artículos, tienen un hilo conductor, pero muchas compilaciones los dejan como una temática y son abiertas. Ahora, también hay otro punto y es que cogimos los eventos, ya no se llaman memorias, sino entonces como son artículos de investigación, entonces ya no los vuelvo memorias, sino los vuelvo compilaciones y lo mismo, un acumulado de documentos que muchas veces no tienen conexión, sino temática, ¿sí? Em, eso es dramático el escenario porque al ver esto y al ser concurrido como esta práctica, entonces nos caen las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Y cuando caen, pues modifican estos comportamientos y otra vez entramos como en discusión con estas instituciones. Y otra vez pensamos, bueno, ¿cuál es el fin de ser editor? Pero básicamente, para resumir, lo que necesitamos es hacer un manual para explicarle a cada uno cuál es su rol dentro de la publicación. Incluso los docentes, cuando van a asumir estos libros, estas compilaciones, que se vuelvan editores y que escriban presentaciones o conclusiones sobre la obra en general. Sería, sería beneficioso. Sí, a mí lo que me da miedo de hacer un manual es que nos pasaría lo mismo que nos pasa con las tipologías textuales, que terminan siguiendo, ¿qué es lo que toca? O sea, es como, pues yo les confieso, yo siento que el problema, uno de los problemas más berracos que está teniendo llamémosla el campo editorial universitario es que pareciera haber perdido la identidad, no solamente en términos de la editorial, qué tiene que hacer una editorial, sino en general la posibilidad de apostarle a algo, de apostarle, o sea, supuestamente el trabajo del editor, como lo conocimos hace mucho tiempo, era tener un punto de vista, apostarle a algo, apostarle a una, no sé, a mí me gusta la novela negra, entonces yo voy a proponer una colección de novela negra y voy a, como tocó aquí hace unos muchos años, pues que fueron los argentinos los que hicieron eso además, pues, entonces vamos a traducir novelas negras, a ver qué pasa. Y a partir de las traducciones de novela negra se construyó también toda una tendencia, llamémosla literaria en Latinoamérica, y pues muchas otras cosas. En la ciencia debería pasar algo similar, ¿no? O sea, diría yo, es tomar de alguna manera una posición respecto de determinados contenidos, lo que estaba diciendo Carlos, un compilador debe tener un punto de vista, debe tener claro por qué se juntan o no se juntan determinados documentos, por qué es bueno poner, digamos, no sé, a Schmidt al lado de Benjamin o a, no sé, sí, a Rawls al lado de Nozick. Qué pena por los ejemplos tan de filosofía, pero es como lo que tengo a la mano. Entonces, ese tipo de cosas como que no están pasando. Y efectivamente, cuando también en esa labor, llamemos la editorial, yo le digo a los editores que hagan el trabajo de editores y uno les dice, uno no les puede pedir un colofón o un cierre o una... No, a mí me toca decirles conclusiones. Hágame conclusiones de todo el libro. Porque si yo no les digo conclusiones, no me entienden, y más uno que está esperando. ¿M? Y es un poco
también cuál es su punto de vista en torno a estos temas, ¿no? ¿Cuál es el aporte, en últimas, llamémoslo, entre comillas, subjetivo que uno puede hacer desde su visión? Hay algo ahí como de lo voy a decir así, cierto fetiche del objetivismo, ¿cierto? Hay un fetiche del objeto en la ciencia que como que anuló la posibilidad incluso de discrepar. Es que ya casi que ni siquiera hay un debate científico. Eso se publica y se publica y se publica y se publica y uno... Y antes de darle la palabra a No, Adriana, solo quiero decir una cosita, y es que, a propósito, y es que eso fue el resultado de esas notas que aparecían en las revistas científicas, una nota que empezó a aparecer que decía como que nos reservamos las opiniones de los autores, algo así. Eso es como ya decir, mire, ellos pueden decir lo que quieran, yo no voy a sentar posición. Y esas noticas sí, ya salieron hace mucho tiempo, pero de alguna forma respaldan el hecho de no decir nada. Solo era ese comentario. claro, porque es que, pues digamos que a lo que voy es que en últimas la construcción de ciencia, no sé cómo llamarlo puntualmente, pero la construcción de conocimiento, no hablemos de ciencia, sino la construcción de conocimiento es el debate o no. Y es el contrapunto, y es el equivocarse también, y es como si los científicos hoy tuvieran miedo de equivocarse. Entonces, cuando los resultados de una investigación no les gustan o alguien se las contradice o alguna cosa así, ah, bueno, venga, desmontamos el artículo, olvidamos el libro o algo así, pero digamos que esos espacios que se daban, digamos, en las revistas científicas en donde había un debate y uno podía seguir, ¿no? Los debates sobre un determinado tema y todo eso, pues digamos que eso ya no pasa. Parte porque ya no nos interesa tanto el comentario, eso se lo dejamos a los blogs, eso se lo dejamos a los foros, que además eso no construye conocimiento, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero digamos el centro como que no, ya como que no hay, yo siento que en muchos campos, no digo en todos, pero digamos en la gran mayoría de espacios como que parece que desapareció el debate o la confrontación, digamos, como que le tenemos miedo a sustentar las ideas de alguna manera cuando nos confrontan, ¿no? Ahí hay una cosa que tiene que ver con lo de la ciencia abierta. Y la revista Nature no hace muchos años hizo el experimento de publicar versiones de lo que llamamos preprensa de sus artículos para que fueran sometidos a la validación de la comunidad de lectores que se acerca al sitio web de la revista, hicieran todos los comentarios que quisieran. Les duró 5 meses. Porque el temor fue cómo a mí me van a decir que yo puedo no tener la razón. Eso por un lado. Y por el otro es que si no está debidamente validado por una base de datos, de pronto alguien me roba algo de lo que escribí. Es esa la cuestión ahí. Sí, eso es, bueno, derechos de autor y bueno, se nos quedaron muchos temas en el tintero porque ya nos informan que hay 2 minutos. Hay una pregunta que la voy a dejar abierta porque no creo que la alcancemos a contestar, que también la hicieron desde el público y es, pues bueno, virtual o impreso o las dos, ¿qué va a pasar con eso? Esa es una. Y la otra, la profesionalización del trabajo del editor. A mí me parece que hay algo ahí que se nos quedó sobre el tintero, en el tintero, perdón, y es la idea de que hay como una especie de saber técnico que nadie quiere hacer, precisamente la medición, la desnormalización, y ahí todavía siguen existiendo como esa gente que cree que dice que es editor y decide que se publica y que no se publica, pero ni lee lo que se publica, ni sabe que es un formato HTML, ni sabe que es un EPUB, ni sabe que... Y resulta que hablan ¿cómo se llama esto? De gestión y de divulgación y como que mucho, ¿no? No saben mucho de eso. Entonces eso me parece muy importante que se sepa. No sé si tenemos un minuto más como para que hagan la última intervención. Ya, nos despedimos porque Yo creo que no, en 30 segundos no les voy a decir que hay que ser técnico, teórico, culto, intelectual, no sé, o sea, no puedo. Así que muchas gracias por la invitación, yo me despido. Ujú. Bueno, no, muchas gracias a todos. bueno,
Entonces yo también les doy las gracias a ustedes dos, pues también como por atreverse a participar. Lástima que el tiempo haya sido como tan apretado, uno siente que va a tener más tiempo. Una hora es muy corto, entonces también muchas gracias a la Filbo por darnos el espacio y nada, estamos en contacto. Gracias. Gracias, que estén muy bien.